La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Pues gloria al Señor. Gracias, amados hermanos, por todo el cariño que nos habéis mostrado en estos días. Mi esposa y yo volvemos contentos a Almería, 5 kilos más gorditos también, después de tanta comida, ¿no? Aquí se come como un rey, ¿no? En Cádiz, en Arcos, así que nada, gloria a Dios. Pues hemos estado viendo varios temas y ayer os comenté un libro que de hecho lo tenía en mi bolsillo. Este es el libro que os mencioné ayer en cuanto a la disciplina eclesial. La disciplina de la iglesia, 9 marcas. Jonathan Leeman es el autor. Se puede descargar gratis en PDF y este libro es un recurso excelente que está gratis y se puede pues descargar y lo usamos en nuestra iglesia local también, enseñando más o menos lo que enseñamos ayer por la tarde. Así que sabemos que en cuanto a eclesiología, el tema menos popular es la disciplina de la iglesia, pero tenemos que siempre pensar en qué queremos. ¿Una iglesia conforme a nuestros caprichos y antojos o una iglesia conforme al mandamiento del Señor Jesucristo? Y si queremos una iglesia cristológica y cristocéntrica, hace falta disciplina, aunque esto no sea popular. No buscamos ser populares, buscamos ser fieles a la santa palabra de Dios. Hoy os voy a predicar sobre la misión de la iglesia y en este tema también existe mucha confusión debido en gran parte al soplo ecuménico y también al ala progresista de la fe evangélica. El mejor libro, desafortunadamente, solamente lo tengo en inglés, pero existe traducido a castellano, lo han traducido este año, Kevin DeYoung, Greg Gilbert, y se llama ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? En gran parte la tesis de este libro la voy a estar defendiendo hoy a través de la predicación de la palabra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Vamos a ver que hay muchas cosas buenas que podemos hacer como creyentes, pero estas cosas buenas no necesariamente constituyen lo que es la misión verdadera de la iglesia. Así que vamos a abrir la Biblia en un conocido pasaje que seguramente muchos de vosotros podríais decir de memoria, Mateo 28, y vamos a leer del 18 al 20, bueno, del 16. Mateo 28, del 16 al 20, y como siempre, si algún hermano, alguna hermana podría leer en voz alta, Mateo 28, de 16 al 20, y el título es muy sencillo, la misión de la iglesia. Ya veis que he currado mucho el título, ¿no? La misión de la iglesia. Alguien, por favor, leyendo Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén, aleluya, así es. Gloria al Señor. Ok, la cuestión de la misión de la iglesia, al igual que el tema de su unidad, se ha convertido en un asunto bien polémico en nuestros días. Existe mucha confusión. Como os he dicho antes, el ala ecuménica y el ala progresista dice que la misión de la iglesia se trata de establecer el reino de Dios en la tierra por medio de la obra social, luchas sociopolíticas, por sistemas gubernamentales más democráticos y justos, nuevas plantaciones de árboles, la eliminación de la pobreza a nivel mundial y otros intereses de esta índole. En una palabra, la misión de la iglesia, según esta escuela, es hacer que el mundo sea un mejor lugar. La Biblia no está en contra de dichas buenas obras y creemos que forman parte de nuestro cristianismo individual. Pero otra cosa es contestar la pregunta, ¿de qué se trata la misión de la iglesia del Señor? Y para entender de qué se trata dicha misión, hay que estudiar la gran comisión que nuestro querido hermano acaba de leernos. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Si Cristo estuviera aquí mismo y lanzáramos la pregunta, Señor Jesús, ¿qué es la misión de la iglesia? ¿Qué nos contestaría el Señor? Y tenemos la respuesta, gracias a Dios, aquí, en Mateo 28, del 18 al 20. Tenemos pues 3 P's en esta predicación, P, no PP de Partido Popular, 3 P's, P. Primera P en esta tarde, vamos a hablar de potestad, primer punto, potestad.
Segundo punto, por tanto. Y tercer punto, presencia. Repito, primer P, potestad. Segundo P, por tanto. Y tercera P, presencia. Potestad, por tanto, y presencia. Empezamos pues con el primer punto, potestad, leyendo una vez más 16 al 18. Dice, pero el 11, ¿por qué dice 11? Judas se había ahorcado, muy bien. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús había ordenado, y cuando vieron a Jesús le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, estamos aquí en un monte en Galilea. Cristo se encuentra con sus discípulos y algunos comentaristas piensan que este encuentro es el encuentro mencionado por Pablo en 1 Corintios 15:6, cuando dice que el Señor apareció a más de 500 hermanos a la vez. Podría ser. Y Cristo, como todos sabemos, antes del capítulo 28 había sido brutalmente azotado y crucificado. Pero el capítulo 28 arranca con la gloriosa noticia de la resurrección del Hijo de Dios de entre los muertos. Entonces las dos Marías se acercan al sepulcro para ir a honrar a Jesús, pero al llegar un ángel les dice, no está aquí, ha resucitado. Y las mujeres fueron corriendo para dar la buena noticia a los discípulos. Y mientras las damas iban yendo a donde los discípulos, Jesús mismo les salió al encuentro diciendo, en Mateo 28:10, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ahora bien, Jesús se topa con ellos en un monte de Galilea. Yo me imagino que a las dos Marías, Él dijo específicamente de qué monte se trataba, pero este dato no nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Y al llegar Jesús al monte, enseguida se ponen a adorarle. Hermanos, son judíos, son hombres judíos. Un judío no puede adorar a un hombre, pero Jesús acepta la adoración porque Él, además de ser 100% hombre, es 100% Dios y acepta la adoración, dando a entender que Él es Dios. Contrastad esto, queridos, con la actitud de Pedro ante Cornelio. Hechos capítulo 10, Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio sale a recibir a Pedro adorándolo, postrado en la tierra. ¿Y qué le dice Pedro a Cornelio? Levántate, hombre, que yo también soy hombre como tú. Pedro no recibe la adoración de Cornelio porque Pedro no es Dios. Cristo sí. Otro buen ejemplo, en el último capítulo de Apocalipsis, Juan se postra adorando a un ángel que le había revelado ciertas cosas. Acto seguido, el ángel reprende a Juan. No me adores a mí, yo soy consiervo tuyo. El ángel tampoco recibe adoración. ¿Por qué? Porque el ángel no es Dios. Así que, queridos hermanos, Cristo acepta adoración porque es más grande que Pedro. Es más poderoso que cualquier ángel. Estamos en la presencia de la segunda persona de la bendita Trinidad. Así que Cristo, al ser Dios, recibe la adoración de los discípulos. Y también, amados, tenemos una segunda pista que nos revela que Jesús era 100% Dios. En el versículo 18, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién aquí entre nosotros podría hacer una aseveración así? Nadie, porque toda potestad no es nuestra, porque no somos Dios. Pero Jesús puede decir, toda potestad es mía, porque yo soy Dios. Ahora bien, una pregunta difícil, técnica aquí. Jesús dice, toda potestad me ha sido dada. Pero si Jesús es Dios, toda potestad ya era suya. Entonces, ¿cómo puede el Señor aquí decir, toda potestad me ha sido dada? ¿Cómo interpretar esta expresión? La respuesta, la clave aquí reside en interpretar esta frase, esta afirmación de Jesús contra el telón de fondo de la encarnación de nuestro Señor. Bien enseña Filipenses 2 que Cristo se despojó a sí mismo. Esto no quiere decir que dejase de ser Dios, pero sí se apartó de esta gloria que tenía con el Padre,
desde antes de la fundación del mundo. Y luego Cristo en esta tierra, de forma humilde, dio su vida por los pecadores. Y después de su humillación fue exaltado y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Así que ahora Cristo, al haber obedecido al Padre, al haberse humillado y ahora al ser exaltado, su nombre es el único nombre en toda la tierra en el cual el hombre puede ser salvado. Pero antes de la encarnación no era así. Porque ¿quién conocía el nombre de Jesús antes de la encarnación? Nadie. Pero después de su muerte expiatoria, resurrección, ascensión y glorificación, ahora el nombre de Jesús es el único nombre en el cual hay perdón de los pecados. Es cierto que en el antiguo pacto Abraham creía en el Mesías, David creía en el Mesías, Moisés creía en el Mesías y por lo tanto fueron justificados por la fe, pero no conocían el nombre del Mesías. Y por eso Pedro dice en Pentecostés, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente, oh toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Solamente en Cristo hay poder para ser salvo. La clave, pues, amado, para interpretar esta afirmación de Cristo es la encarnación del Salvador. Ahora Cristo es exaltado como la gran cabeza de la iglesia, el gran Salvador, el gran Señor. Y gracias a la autoridad de Cristo, Él nos da la gran comisión. Él es nuestro rey, Él es nuestro profeta, es nuestro sumo sacerdote. Y a raíz de esta realidad nos da un mandato, una comisión, una gran comisión para obedecerle. Y Él nos revela que lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. No plantar árboles, predicar la palabra. No está mal plantar árboles, pero no es la misión de la iglesia en la tierra. Una vez más, amados, distingamos bien entre buenas obras a nivel individual en una vida cristiana y la misión de la iglesia del Señor Jesucristo. Arrancamos pues hoy apelando a la potestad de Cristo. Él es Dios, en primer lugar, porque recibe adoración. Segundo lugar, porque toda potestad le ha sido dada. Interpretamos esta frase a raíz de su encarnación. Ok, ahora segundo punto. Por tanto, versículos 19 y 20 dicen: por tanto, ya que toda potestad es mía, ya que soy Dios, ya que soy el único camino de salvación, ya que mi nombre es el único nombre que puede salvar, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hasta ahí. Cristo entonces habla de su poder, su potestad, de su autoridad, y ahora en base a dicha autoridad nos da mandatos en cuanto a qué tenemos que hacer como iglesia. Y la gran comisión se puede resumir en 4 verbos que aquí están textualmente nombrados. Verbo número 1, ir. Verbo número 2, hacer. ¿Hacer qué? Sí, hacer discípulos, no hacer naranjas. 3, sí, hacer discípulos de todas las naciones. Luego, bautizar. Y cuarto lugar, enseñar. Ir, hacer, bautizar, enseñar. Ir, hacer, bautizar, enseñar. Iremos en orden canónico aquí. Ir, primer lugar, ir. Versículo 29. Id. Según los lingüistas, el verbo aquí ir no está en la voz imperativa. Cristo no está diciendo id. La mejor traducción sería habiendo ido. Es decir, Jesús da por sentado que sus discípulos irán. Por ejemplo, aquí están en un monte. No van a quedarse toda la vida en un monte, ¿no? Van a morirse los pobres de hambre. Cristo presupone que van a marcharse, que van a ir, y también entendemos que van a ir a todas las naciones. Interesante, pues, hermanos, aquí el cambio de chip en el Evangelio de Mateo. Porque hay 2 textos que podemos sacar del Evangelio de Mateo nos llevarían a pensar que Cristo solamente estaba interesado en los judíos. Aquí tenéis 2 versículos. Mateo 15, 24 y Mateo 10, 5 al 6. Primer texto, Mateo 15, 24 dice: no soy enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno leyendo esto pensaría que Cristo solamente fue enviado para salvar a los judíos. Segundo texto, Mateo 10:5. A los 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, pues qué fuerte, ¿no? Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes bien a las ovejas perdidas de Israel. Qué interesante, ¿no? O sea, dos textos donde Jesús limita su misión a los judíos. Pero ahora el chip ha cambiado. Ahora Cristo ha cumplido con su misión en la tierra, su humillación, su glorificación, a punto de ascender, y ahora da a su iglesia la gran comisión de ir a todas las naciones. Ahora Cristo sabe que al haber Él guardado el pacto de la redención, establecido con el Padre desde antes de la fundación del mundo, ahora el Padre iba a prometer todas las promesas que había dado a su Hijo si su Hijo le fuera fiel. Aquí tenéis 3 o 4 textos del Antiguo Testamento. Primero, Génesis 22, versículo 18. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Queridos hermanos, ¿quién es la simiente de Abraham? Jesucristo es la simiente de Abraham. En la simiente de Abraham, todas las naciones iban a ser bendecidas. El Padre iba a honrar su promesa. Texto número 2, el Padre prometiendo al Mesías en el Salmo 2:8. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Ahora el Padre va a cumplir con esta promesa. Texto 3, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Y texto número 4, Isaías 49, versículo 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Israel y para que restaures el remanente de Israel. Pero yo también te di por luz de las naciones y para que tú seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cristo ha sido fiel, ha cumplido con las condiciones del pacto de la redención y ahora Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, y a partir de este momento Dios va a encargarse de que el nombre de su Hijo sea famoso, no solamente en Israel, no solamente en Samaria, sino también en todas las naciones del mundo. Y nosotros, queridos amados, como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos nuestra razón de ser, nuestra razón de existencia en este gran proyecto de Dios el Padre: hacer que Cristo sea famoso en todo el mundo. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Y queridos amados, esta reunión en esta mañana es una prueba indubitable de que Dios el Padre ha guardado su promesa. Él ha cumplido con su promesa hecha al Hijo. Porque aquí somos, no sé cuántos somos aquí en esta mañana, pero yo creo que entre nosotros no hay ningún judío según la carne, ¿o me equivoco? Todos somos unos gentiles, ¿verdad? Asquerosos, sucios gentiles, ¿verdad? Todos somos gentiles. Hermanos, aquí estamos en un país gentil, todos gentiles, evocando el nombre del Mesías judío. Dios ha cumplido su promesa. Dios ha hecho famoso el nombre de su Mesías entre las naciones, hasta los confines de la tierra. El Evangelio ha llegado a España. Dios ha glorificado el nombre de su Hijo. Y amados, aunque cueste creerlo, Cristo actualmente está siendo adorado en Afganistán. Cristo está siendo adorado en Corea del Norte. Cristo está siendo exaltado en Irak, Irán, Somalia y Sudán. ¿Sabéis por qué? Porque la promesa de Dios es más fuerte que la persecución. Dios cumple su palabra. Hermano, hermana, hay que ir y dar a conocer a Cristo, porque Dios, su sueño, su misión es hacer que su Hijo sea famoso hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Segundo verbo, hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Después de ir, hacemos algo. Dice hacer discípulos. Hacer discípulos a todas las naciones.
Una vez más vemos aquí el cambio de enfoque de Mateo. Mateo es un evangelio escrito para los judíos. Mateo es un judío escribiendo para otros judíos. Y quiere que entiendan que la misión de Cristo conlleva una dimensión global, cósmica e internacional. Pero costó a la iglesia del primer siglo entender esto. De hecho, muchos historiadores de la iglesia dicen que el problema teológico principal del primer siglo fue que los creyentes judíos entendiesen que los gentiles también somos miembros del mismo cuerpo. Pensad una vez más en Pedro en la casa de Cornelio. Y el tipo no quiso entrar en la casa de Cornelio. Y le dice al gentil, oye, ¿tú sabes cuán abominable es para un hombre judío entrar en la casa de un gentil? Y Pedro solamente entró porque Dios le había dado una visión, 3 veces enseñando lo mismo. Y luego un par de años más tarde, Pablo tuvo que reprender a Pedro públicamente en Antioquía porque Pedro empezó a apartarse de los hermanos gentiles. ¿Veis lo difícil que es para los judíos vencer esta mentalidad etnocéntrica, nacionalista, solamente centrada en ellos mismos? Pero Mateo nos enseña que el evangelio es para todos. Sí, incluso para nosotros, los gentiles. Aquí tenéis un par de evidencias. En la genealogía de Cristo tenemos los nombres de 4 mujeres gentiles: Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías. ¿Qué pintan nombres gentiles en la genealogía del Mesías judío? Porque Dios tiene un propósito para con los gentiles. En el capítulo 8, Jesús sanó el siervo de un centurión. ¿Y el centurión de qué nacionalidad era? Romana. Era un centurión romano. Y Jesús dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. En el capítulo 12 de Mateo, Jesús elogia a la ciudad gentil de Nínive por haberse arrepentido ante la predicación de Jonás y alaba a la reina del sur por haber visitado a Salomón para consultar de su sabiduría. En el capítulo 15, Jesús sana a la hija de una mujer cananea de un espíritu demoníaco y le dice, oh mujer, grande es tu fe. Esta es la mujer, por cierto, que decía, oh Señor, aún los perillos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Una mujer gentil fue bendecida por el Señor. En el capítulo 21, Jesús en la parábola de los labradores malvados dice a los israelitas, el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos dignos de él. Hermanos, en Mateo, si tenemos ojos para ver, podemos ver que el evangelio nos está hablando una y otra vez del propósito de Dios para con los gentiles también. Y Dios ahora quiere que entre los gentiles que hagamos discípulos. ¿Cuál es la meta de Dios en Cádiz, en Arcos de la Frontera? En que el evangelio del Hijo sea predicado y que se hagan discípulos. Y daros cuenta de algo, queridos. Cristo dice aquí, haced discípulos. Lanzo una pregunta. ¿Por qué no pensáis que Jesús aquí dice, haced convertidos? Haced que la gente nazca de nuevo. ¿Por qué dice haced discípulos? Sí, más alto. Muy bien, ¿de quién es la obra de la conversión? Ahí está, hermana, exactamente. Entonces nuestra misión como iglesia no es convertir. Tú y yo no podemos obrar conversión. Lo que tú y yo tenemos que hacer es ir, predicar el evangelio. Y por medio de la predicación del evangelio, Dios obra soberanamente, misteriosamente, llamando a los suyos, dándoles vida, y luego discipulamos a estas personas. No podemos hacer convertidos. En gran parte, nuestra tarea es como aquella de Ezequiel, en el valle de huesos secos y muertos. ¿Os acordáis? Ezequiel está rodeado de huesos secos y muertos, y el Señor le dice, Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice, Ezequiel, profetiza. Profetiza a estos huesos secos y muertos. Pues vale, Señor, yo no sé qué voy a conseguir haciendo esto, pero te obedezco. Y Ezequiel se puso a predicar la palabra de Dios. Y el Señor envió el Espíritu del cielo. Y de repente Dios creó un ejército de vida por el poder de su palabra. Hermano, hermana, todo lo que tú tienes que hacer es predicar la palabra, anunciar la palabra. No tienes que manipular a nadie, no tienes que torcer brazos, no tienes que usar chantaje emocional. Predica el evangelio, predica a Cristo, y Dios se encargará de añadir a la iglesia las almas que han de ser salvadas. La conversión es del Señor. Las salvaciones de Dios, confía
en el poder del Señor. 1, id. 2, haced discípulos. No haced convertidos, haced discípulos. Y ahora en tercer lugar, ¿qué hacemos con aquellos ahora que creen el Evangelio? Aquellos que sí son gente que son verdaderamente discípulos, gente disciplinada. Pues en tercer lugar, los bautizamos. Id, haced discípulos y bautizándolos. Fijaros aquí en el orden. No quiero hacer enemigos, ¿no? Pero interesante aquí el orden del Señor. Primeramente dice, antes de bautizar, primeramente dice, haced discípulos. O sea, ¿a quién tienes que bautizar? A los discípulos, de nuevo. No quiero hacer enemigos, porque yo tengo muchos amigos presbiterianos, reformados, que amo con todo mi corazón, pero ellos, como bien sabéis, creen en el bautismo. Bautizan a los peques. Ellos no creen como los católicos que al bautizar al niño, el niño está siendo limpiado de su pecado original y que está siendo regenerado. Ellos no creen esto. Creen que al bautizar al niño, el niño pasa a formar parte de la comunidad visible de la fe. Pero amados, aquí el orden es primeramente discípulos y luego bautismo. No dice bautizad a los discípulos y a sus niños. Dice bautizad a los que son discípulos. Una defensa pues de la idea de que el bautismo es solamente para los creyentes. Si un niño no cree el Evangelio, ¿cómo puede entender lo que está dándose ahí en el bautizo? No puede enterarse de lo que está ahí pasando. Y encima, ¿qué representa el bautismo? La muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero este niño no ha muerto, ni ha sido sepultado, ni ha sido resucitado con el Señor Jesús. Así que, ¿por qué entonces bautizamos a los niños? Creo que este pasaje nos viene como un anillo al dedo para defender la idea de que el bautismo es para creyentes. Ahora bien, mis hermanos lo que me dicen cuando les saco este tema, me dicen, Will, el tema es que en el Antiguo Testamento los niños fueron circuncidados. La señal del pacto fue la circuncisión. Y en el nuevo pacto, la señal es el bautismo. Así que un niño tiene que ser bautizado. Bueno, ok. Si la circuncisión es la señal del pacto en el Antiguo Testamento y el bautismo es la señal del pacto en el Nuevo, ya para empezar, ¿por qué bautizan a las niñas? Porque las niñas no fueron circuncidadas en el Antiguo Pacto, pero sí bautizan a los niños en el Nuevo Testamento. ¿Entendéis? Y en segundo lugar, hay que entender que la circuncisión fue dada para formar parte de un pueblo según la generación biológica. Un pueblo nacional, un pueblo político. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no es un pueblo nacionalista. Es un pueblo de todas las naciones de la tierra. Es un pueblo espiritual y por lo tanto no hace falta circuncidar en el Nuevo Testamento ni bautizar porque ya no estamos en estos términos nacionalistas. Colosenses 2:17, por cierto, dice que la circuncisión y las cosas del pasado eran solamente una sombra de lo que había de venir. Así que aquí Cristo manda que los discípulos sean bautizados. Los discípulos, no sus niños ni sus bebés, y que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto interesante? No dice el Padre, el Hijo y Juan Bautista, porque Juan Bautista no es Dios. Pero ya que Jesús dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entendemos la naturaleza trinitaria de Dios. El Padre es tan Dios como el Hijo, y el Hijo es tan Dios como el Espíritu Santo. Creemos en una sola deidad y tres preciosas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Padre quiere que bauticemos a los creyentes, el Hijo quiere que bauticemos a los creyentes y el Espíritu Santo quiere que bauticemos a los creyentes. Y haced discípulos, bautizando a los discípulos, a los que creen el Evangelio. Y número 4, ¿cuál es el último verbo de la lista? Enseñar. Enseñar. A diferencia entonces de las actividades nombradas antes de predicar el Evangelio y de bautizar, el aspecto de la enseñanza dura toda la vida. Por ejemplo, no sé exactamente quién es la persona aquí que lleva más años en el Señor, pero independientemente de los años que tú lleves en el Señor, necesitas más enseñanza.
Yo necesito ser instruido y necesito aprender más. Y todos vosotros estaréis en la escuela de Cristo hasta el día de vuestra partida del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Según el versículo 20, ¿enseñando a quiénes? A los discípulos que fueron bautizados. Muy bien. Enseñándoles a ellos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces esto conlleva las cosas bonitas que Jesús enseña y conlleva las cosas no tan bonitas. La disciplina no es tan bonita, pero ya que Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, la disciplina forma parte de todas las cosas. Y una iglesia que no enseña sobre la disciplina está desobedeciendo la gran comisión del Señor. Así que hermanos, estamos en este proceso de aprendizaje, de santificación, todos los días hasta la muerte, hasta que vuelva nuestro amado Señor. ¿Y qué entonces dónde podemos encontrar las enseñanzas del Señor? Pues en las Sagradas Escrituras. Y podemos resumir todas las enseñanzas del Señor Jesús en dos grandes afirmaciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y, en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aquí de manera experta resume en dos frases las dos tablas de la ley de Moisés. Tenemos en primer lugar el amor para con Dios, los 4 mandamientos, los primeros 4. Y luego la segunda tabla, del mandamiento 5 hasta el 10, Cristo resume la segunda tabla en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, en primer lugar, si tú de verdad amas a Dios de todo corazón, 1, no tendrás dioses ajenos. 2, no te harás imagen. 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y 4, descansarás en el día de reposo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Jesús entonces resume la ley moral de Dios con dos frases. Amarás a Dios de todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya que estamos considerando hoy el tema de la misión de la iglesia, también la misión de la iglesia es fiel a la ley moral de Dios. Porque en primer lugar, la gran comisión es fiel a el llamamiento de amar a Dios de todo corazón. Porque ¿qué es lo que Dios más quiere en este mundo? La gloria de Cristo, la fama de su nombre, la extensión del reino de su amado Hijo. Y si tú y yo entonces somos fieles a la gran comisión, estamos amando a Dios, porque estamos agradando a Dios, estamos obedeciendo lo que Dios más desea. Y si tú de verdad amas a tu prójimo de todo corazón, vas a ser fiel a la gran comisión. Porque si tú amas a las personas, tú no quieres que nadie vaya al infierno. Tú no quieres que nadie sufra eterna perdición. Y por lo tanto vas a obedecer la gran comisión porque también quieres amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo, por ejemplo, viera que tu casa estaba en llamas, si yo de verdad te amara, ¿qué haría contigo? Gritaría. Intentaría llamar tu atención para que te escaparas. Entonces, cuando tú y yo predicamos a los inconversos sobre su pecado y su necesidad de arrepentirse, no es que los odiemos, sino es el amor de Dios, el amor del prójimo, lo que nos está impulsando. Y también lo que vimos anoche en la disciplina. Cuando damos toques de atención a los hermanos en la fe, cuando animamos a los hermanos a apartarse del pecado, lo que nos motiva es el amor al prójimo y amor hacia Dios, porque estamos cumpliendo con su palabra y buscando el bienestar eterno de nuestros hermanos en la fe. Así que según el resucitado Rey de Gloria, hay 4 verbos que resumen la misión de la iglesia: ir, hacer discípulos, predicando el evangelio; 3, bautizando a los creyentes; y número 4, enseñando. Y la iglesia pues tiene que reproducirse, multiplicarse, fomentar este espíritu misionero dentro de la iglesia del Señor. Y para acabar este segundo punto, llamar vuestra atención hacia las palabras por tanto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ya que soy Dios, ya que soy Señor,
Ya que soy el soberano, ahora haced todo lo que yo os he mandado. Yo soy Dios, yo soy Rey, id en obediencia a mí. Así que, amados, entender en esta mañana que la gran comisión es un medio hacia un fin. El fin es la gloria de Cristo, la exaltación de su nombre, la fama de su reino. Permitidme pues hacer algunas preguntas de aplicación a modo de aplicar este segundo punto a nuestras vidas. En primer lugar, hermano o hermana, ¿has entendido lo glorioso que es Cristo? Lo maravilloso que es, lo excelso que es, lo dulce, lo hermoso, lo precioso que es Cristo. ¿Habéis visto Cristo alto y exaltado? ¿Entendéis que estáis adorando al omnipotente Alfa y Omega, el que era, el que es y el que ha de venir? Si no has visto la gloria de Dios, te va a resultar muy difícil obedecer la gran comisión. Y en cuanto a estos 4 verbos, hermano, estás predicando el evangelio. Estás dando testimonio donde quiera que te encuentres. No todos somos llamados a ir al campo misionero. No todos somos llamados a ir a otros países. Pero sí todos tenemos que ayudar a aquellos que van en nuestro nombre. Y sí tenemos que en el círculo de amistades que nosotros tenemos, hay que ser fiel predicando la palabra. ¿Tus colegas en el trabajo saben que tú eres cristiano? ¿Les has predicado el evangelio? ¿Tu familia sabe que eres cristiano? ¿Has predicado el evangelio a tus seres queridos? Sé fiel a la gran comisión. Mire, yo mejor voy a tu casa y como pastor, tú tienes una influencia en tu hogar que yo no tengo. Y aunque yo diga ciertas cosas, no voy a tener esta clase de autoridad que tú tienes, ya que eres un miembro clave de la familia. Y Dios te ha dado esta influencia en tu hogar, esta influencia doméstica para que sea usada para la gloria del evangelio del Señor Jesucristo. Predica el evangelio a los tuyos. No tienes que manipular a nadie. No tienes que torcer brazos. Pero predica el evangelio y ora mucho por la conversión de los tuyos. En segundo lugar, estás haciendo discípulos, pues estás predicando el evangelio. Estás encaminando a aquellos que creen la palabra para que sean santos. En cuanto a bautizar, pues sé que la iglesia está andando en esto, bautizando a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, enseñando. Estáis siendo fieles en la enseñanza. Estáis amonestándoos unos a otros según la ocasión amerite. Estáis siendo fieles a toda la enseñanza de Cristo o solamente unas cuantas partes de la enseñanza que os gusta. Si tú solamente obedeces las partes de la Biblia que a ti te gustan, en realidad tú no crees en la Biblia. Te crees en ti mismo. Has creado una Biblia a tu imagen y semejanza. Dios te llama hoy a andar en obediencia a todo lo que Él ha enseñado. Sed fieles en esto, amados. Enseñad lo que Cristo nos ha enseñado. 4 verbos pues: id, haced discípulos, bautizad y enseñad. Y ahora en tercer lugar, presencia. Versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, menos mal, hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando dice amén, quiere decir así sea, así es y así será. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está Jesús, en un monte, pronto a ser ascendido y glorificado por los siglos de los siglos. Sus últimas palabras dirigidas a los discípulos. Y luego, después de dar este mandato, según Hechos 1, versículo 11, Cristo subió en una nube y luego los ángeles dijeron a los discípulos: ¿qué hacéis mirando, hombres galileos? Porque Cristo, de la misma forma que ha subido, volverá. Cristo vendrá por segunda vez. Y ahora los discípulos, ¿qué tienen que hacer? Obedecer la comisión que el Señor acaba de darles ahí en el monte de Galilea. Así que ahora Cristo no está. Y tú tienes esta gran comisión, sigue siendo vigente y ahora te entra un temor paralizante por todo el cuerpo. Y esta es la primera reacción de muchos cristianos. Y por eso, por nuestro temor, como no queremos predicar el evangelio, como no queremos quedar mal con el mundo, como no queremos perder amigos en el trabajo, ni amigos en nuestras familias, inventamos excusas piadosas para justificar nuestra falta de predicar el evangelio.
Y hoy día la gente dice frases tales como, oh, yo voy a predicar el evangelio sin usar palabras. Incorrecto. Tú no puedes predicar el evangelio sin usar palabras. Puedes vivir de una manera santificada, sí. Puedes brillar con la luz del Señor, pero el evangelio es Cristo crucificado y Cristo resucitado. Es un mensaje que tiene que ser verbalmente comunicado. Pero como tenemos miedo, inventamos pretextos para no predicar el evangelio. Otros dicen, yo voy a predicar a Cristo por medio de mi ejemplo. Sí, hay que vivir una buena vida. Hay que brillar con la luz de Dios. Pero esto no quita el llamamiento de predicar el evangelio. Otros a mí me han dicho, pastor, Dios a mí no me ha dado el ministerio de evangelización. Pues muy bien, Dios no te ha dado el ministerio de evangelización, no pasa nada. Pero sí te ha dado a gente en tu vida, de lunes al sábado, a quienes tú puedes compartir acerca del Señor. ¿Qué pasa? Somos creyentes. No somos máquinas de metal, no estamos hechos de madera. Tenemos sentimientos. Tenemos corazones, lloramos, tenemos mucho miedo. Y cuando Jesús se acerca a nosotros diciéndonos ahora, tenéis que ir a todo el mundo predicando el evangelio de mi muerte y resurrección, pues es normal que nos entre temor. Y es normal que inventemos pretextos para no obedecer lo que el Señor ha dicho. Porque yo creo que no haya nadie aquí, no hay nadie entre nosotros que a él o a ella le gusta ser rechazado. Pero lo que no podemos hacer, amados, es torcer los mandamientos del Señor en base a nuestros miedos personales. No podemos moldear a Cristo según nuestra imagen. Es Cristo quien pone las normas. Cristo es el alfarero y nosotros el barro. Él es el jefe. Él da las órdenes. Él pone las reglas del partido y no nosotros. Y si optamos por anular ciertas partes incómodas de la enseñanza de Cristo por amor a nosotros mismos, estamos haciendo una obra satánica. Estamos torciendo la santa palabra del Señor. Pongo un ejemplo. El otro día estábamos hablando aquí con algunos hermanos sobre el tema de la ideología de género. Y es verdad que hay muchos pastores. Recientemente estuve predicando en Portugal, en un congreso hay para pastores de esta amada nación, y un pastor, y luego hablé con él después, y él dijo, el pastor no tiene que hablar en contra de la ideología de género. ¿Por qué? Porque él usaba un pretexto piadoso. No quisiera yo ofender a nadie de la comunidad LGTBIQ. Hermano, lo siento mucho. El evangelio ofende. El evangelio es una ofensa al hombre pecador. Y si tú procuras eliminar la ofensa del evangelio, no tienes un evangelio que predicar. El evangelio ofende a la gente, porque el evangelio demuestra que todos somos malas personas, que somos pecadores y somos corruptos. Otros a mí me han dicho, pastores, que Dios a mí no me ha llamado a juzgar, sino a amar. Pero queridos hermanos, la Biblia nos anima, nos exhorta a juzgar juicio justo. Tenemos que juzgar por amor al nombre del Señor. Y sobre todo los pastores, que en el día de nuestra ordenación juramos ser fieles a la palabra de Dios hasta la muerte. No podemos eliminar ciertas partes de la Biblia por temor a ganar enemigos. Y ahora, es muy fácil criticar a los pastores. Pero a lo mejor nosotros, en nuestras propias vidas, estamos haciendo exactamente lo mismo. A lo mejor nosotros tampoco queremos confrontar ni ofender. Y sí insultamos a los pastores, pero nosotros tampoco confrontamos a la gente con la mala noticia del pecado. Y Jesús, como buen pastor, sabía que iban a tener miedo. Mira, un ejemplo. Si yo ahora mismo dijese, hermanos, voy a dejar de predicar. Vamos a salir ahora mismo a las calles de Arcos, de la Frontera, y todos aquí vais a evangelizar. Claro, yo creo que unas cuantas personas aquí tendríais miedo y estaríais ya temblando, ¿verdad? Pero Jesús, fijaros en cómo Él trata la situación. Jesús no razona pensando, mira, ya que mis discípulos van a tener miedo, no voy a exigirles nada. Voy a decirles, ya está chicos, vivir la vida tranquila, estar cómodos, disfrutar del cristianismo. No, Jesús no dice esto. Jesús entiende que van a tener miedo y les dice, chicos, podéis iros en paz, porque yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos conoce.
Él te conoce, Él me conoce a mí, Él sabe que yo tengo muchos miedos, pero gracias a Dios me da la promesa de su presencia. ¿Tienes miedo de predicar el Evangelio? ¿Tienes miedo de perder amigos? ¿Tienes miedo de ofender? Hermano, te doy una promesa de Cristo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Descansa en la presencia de Dios. Confía en la promesa del Señor Altísimo. Cristo pues fue recibido arriba en el cielo. Y ahora la pregunta sería, Cristo les ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero acto seguido, Jesús es recibido arriba en gloria. Hermanos, o Jesús ha mentido, o yo no sé cómo interpretar bien esta promesa. Porque Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días, y acto seguido se va. ¿Cómo podemos interpretar correctamente esta promesa del Señor? Muy bien. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Día de Pentecostés. Jesús se va, pero gracias al Señor, en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios fue enviado desde el cielo, llenando los 120 en el aposento alto, dándoles a ellos la seguridad de que la presencia del Señor Jesucristo iba a estar con ellos todos los días. Pues Jesús está en su cuerpo glorificado a la derecha, a la diestra del Padre. Pero su Espíritu está con nosotros. Y ya que su Espíritu está con nosotros, podemos predicar la palabra de Dios confiando en el Señor. Y este Espíritu es el secreto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo lo que hacía la iglesia fue por medio del poder del Espíritu Santo. Incluso el pobre Pablo, cuando estaba reventado, con casi ganas de tirar la toalla, el Señor le dice en Corinto, Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos de Cádiz, Dios os dice, yo tengo pueblo en esta ciudad. Es difícil. Hay enemigos, hay gente criticándoos cada 2 por 3, hay murmuradores, sí, pero oíd la voz del buen pastor, yo tengo pueblo en esta ciudad. Predicad la palabra, sed fieles a la gran comisión y yo añadiré a la iglesia las almas que han de ser salvadas. Cristo nos da esta promesa porque Él sabe que el Evangelio es una ofensa. Y es aquí donde aprendemos que la misión de la iglesia no es obra social, no es eliminar la pobreza, no es plantar árboles, no es reciclar. Estas cosas son buenas y tienen su lugar en nuestras vidas cristianas, pero no constituyen la misión de la iglesia. Os pongo un ejemplo. Yo llevaba muchos años haciendo obra social, dando de comer a los pobres, ayudando a los necesitados. Y os puedo decir, en todos los años que yo hacía obra social, nunca hice un solo enemigo. Nadie jamás se metió conmigo. Todos los incrédulos hablaron maravillas de mí, de lo bueno que era, del buen tipo que yo era. Entonces, si yo hago estas cosas, según el ecumenismo, según el ala progresista, ellos dicen, esta es la misión de Cristo, nadie jamás se va a molestar con nosotros. Y por lo tanto sobra la promesa de Cristo. Cristo no tendría por qué decirnos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque si hacemos lo que agrada al mundo, no vamos a ofender a nadie. Pero si la misión de la iglesia es predicar el Evangelio de Cristo crucificado y resucitado, y predicar este mensaje a un mundo rebelde, pecador y malvado y corrupto, sí hace falta la promesa del Señor Jesucristo. Iglesia, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En todos los años que yo hice obra social, no gané ni un solo enemigo. Pero, predicando el Evangelio, madre mía, yo tengo bastantes adversarios, hermanos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, por haber predicado la palabra de Dios. Y yo creo que muchos de vosotros podéis darme exactamente el mismo testimonio, ¿verdad? Tenéis enemigos porque habéis sido fieles a la ofensa del Evangelio, pero tenéis la dulce promesa del Señor. Iglesia, hijos míos, ovejas amadas, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver a tus enemigos, la enemistad, las críticas, la murmuración, el odio. Pero luego también tienes que contemplar la promesa del Señor. Meditar en su promesa. Y al alimentarte de la palabra de Dios, Él te levanta por encima de los enemigos y por encima del mundo. Y vences al mundo en el poder del Espíritu Santo. Y predicas fielmente hasta que el Señor vuelva por segunda vez. Hermano, recuerda que Dios va a ser grandemente glorificado en tu debilidad. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Pastor, me da miedo predicar a los incrédulos. Pues ¿sabéis qué? A mí también me da miedo. Yo también tiemblo. No penséis que yo por ser pastor de repente no tengo emociones. Yo también tiemblo. Pero tengo la promesa del Señor. Él está con nosotros. Él nos va a fortalecer. Y si le somos fieles, Él nos va a sostener hasta el día final. Y quién sabe, queridos, tal vez por medio de tu fidelidad a la gran comisión, Dios salve a alguno. Dios salve a algunos para su gloria. Dios quiere perfeccionar su poder por medio de tu debilidad en esta mañana. Leamos versículos 18 al 20 por última vez. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No nos está dando esta promesa Satanás, sino Cristo mismo. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, Cádiz incluida, Arcos de la Frontera incluido, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, no solamente las cosas bonitas, toda la cosa que os he mandado. Yo sé que tenéis miedo, chicos. Yo sé que estáis temblando, pero he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Hemos visto 3 P's en esta mañana. En primer lugar, potestad. Empecé enseñándoos que Jesús es Dios. Primero porque recibe adoración. No como Pedro, no como el ángel en Apocalipsis. Él recibe adoración y toda potestad le ha sido dada. Ya que cumplió con el pacto de la redención, ahora el Padre ha dado toda potestad y ha hecho su nombre famoso en toda la tierra. En segundo lugar, hablamos de por tanto. Ya que es así, ya que es todopoderoso, ya que es rey, podemos obedecer los 4 verbos. Primero, id. Ahora no solamente a la casa perdida de Israel, sino a todas las naciones. 2, haciendo discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicando el evangelio del Señor y luego instruyendo a los que creen. En tercer lugar, bautizando a los que son discípulos, a los que creen el evangelio. Y en cuarto lugar, enseñando todo lo que el Señor nos ha dicho. Y por esto enseñamos sobre la disciplina del Señor también. Y para acabar la presencia, ya que Dios sabe que tú tienes miedo, ya que Él sabe que nadie aquí tiene ganas de salir predicando a los inconversos por temor, por miedo, ya que es así, y nuestro Dios es un buen pastor, nos dice: ánimo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Sed valientes, cumplid con la gran comisión, no tengáis temor al hombre. Yo os he dado espíritu de poder. Confiad pues en mi poder. Confiad, amados, en el Señor. Confiad en vuestro buen pastor. Y sed fieles a la gran comisión. Dad centralidad en la iglesia local a la gran comisión, a predicar el evangelio y a sostener a aquellos que van a otros países predicando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Mi oración por vosotros, pues amados, es que seáis valientes en esto, que tengáis de nuevo del Espíritu Santo, y que sirváis al Señor en el espíritu de la gran comisión hasta que Él vuelva por nosotros. Dios nos ayude en esto y oremos a Él ahora pidiéndole auxilio en el nombre de Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, ayer al entender el tema de la unidad aprendimos muchas verdades a partir de tu palabra que están siendo nubladas ante el avance ecuménico y progresista en nuestros días. Hoy también en cuanto a la misión de la iglesia es verdad que hemos inventado toda una serie de mentiras evangélicas para justificar nuestra falta de predicar el evangelio verbalmente. Y entendemos que hay mucha presión progresista para
cerrar la boca de tus siervos, porque Satanás sabe que el único mensaje que puede convertir es el mensaje del Evangelio. Señor, entendemos que hemos de vivir vidas santas, consagradas, vidas de luz, pero también, Señor, haznos entender que hemos de predicar el Evangelio verbalmente, que Cristo sea anunciado por nuestra boca y que no inventemos pretextos o justificaciones para, Señor, torcer tus palabras a raíz de nuestro miedo. Señor, te damos gracias hoy en primer lugar porque te revelas a nosotros como el Todopoderoso. Si tú fueras solamente un ser flojo, débil, menospreciable, no podíamos hacer caso a tu mandato. Pero ya que tu Hijo es todopoderoso, el Rey de gloria, el Verbo que estuvo en el principio contigo, Padre, pues hacemos bien a no hacer caso al mandato. No estamos ante el mandato de cualquiera. Y Dios, guárdanos pues. Si hubiera alguien en la iglesia que quisiera llevarle la contraria al Señor Jesucristo, danos, Señor, un corazón de temor de Dios, para que siempre hagamos caso a ti antes que a la voz de cualquier otra persona dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que quisiese poner en tela de juicio tu santísima palabra y tu mandato. Danos mucha sobriedad en esto, Señor, y no permitas que seamos engañados por espíritus humanistas entre nosotros. Segundo lugar, Padre, gracias por esta palabra. Por tanto, entendemos que vamos en el poder de tu Hijo. Y, Señor, te pedimos por el cumplimiento de estos 4 verbos. Señor, haz que seamos diligentes en la proclamación del Evangelio a todo lo que tenemos alrededor. Haz que seamos predicadores en Cádiz, en Arcos, Señor, en San Fernando, en otros sitios aquí representados en Andalucía. Danos el poder del Espíritu Santo para predicar verbalmente en el trabajo, en nuestras familias. Danos las palabras, Señor, porque tenemos mucho miedo y el miedo nos paraliza, Señor, pero confiamos en el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Confiamos en el Espíritu de poder que nos ayuda a vencer al mundo y el temor al que dirán. Señor, permite que seamos fieles en predicar, en hacer discípulos, en bautizar y en enseñar todo lo que tu amado Hijo nos ha instruido. Y finalmente alabamos tu nombre, Padre, por la promesa de la presencia de Cristo hasta que la muerte nos separe. Señor, gracias, Señor, porque aquí estamos ante el gran mandamiento de predicar a todo el mundo y somos tan poca cosa. Ya somos, Señor, rechazados por la sociedad. Se burlan de nosotros, nos tachan de todo, fundamentalistas, intolerantes, homófobos, dinosaurios, gente de la edad de piedra. Señor, hemos oído estas cosas 100,000 veces, pero, Señor, haznos contemplar en esta mañana tu promesa, tu presencia con nosotros todos los días. Alabamos tu nombre por el Espíritu Santo y gracias porque tu Hijo no razonó pensando, pues ya que tiene miedo no voy a mandarles nada, sino que razonó diciendo, sé que tiene miedo, pero les daré la promesa del Espíritu de Dios para que sean valientes para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Señor, danos más temor de ti que del hombre, porque solamente así podremos vencer al hombre, al mundo y sus críticas. Señor, fortalece tu iglesia aquí. Y te pedimos también al acabar este retiro, te pedimos también por los predicadores y también por el pastor Moisés, Señor, por este poder del Espíritu Santo que repose sobre su vida, sobre su ministerio. Y, Señor, cuando Él predica al valle de huesos secos y muertos, Señor, levanta un gran ejército por el poder del Espíritu Santo del Señor. Muévete con poder, oh Dios. Glorifícate por medio de la iglesia de Cádiz y haz que sea una iglesia de evangelización, una iglesia misionera, una iglesia apasionada por la verdadera gran comisión. Te lo pedimos todo, Señor, sabiendo que tenemos muchas debilidades y muchos miedos, pero también encontramos en nosotros mucha confianza en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque Él nos lo ha prometido. Y el pueblo de Dios dice amén y amén
Gloria al Señor. Aleluya.